Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Indoctrinados por Dios. Quiero definir bien este título para que entendamos que me estoy refiriendo a cómo hemos sido históricamente indoctrinados por los hombres por esta palabra significativa, Dios. Queda de nosotros de crecer en el conocimiento de la historia y de la verdad histórica para que en nuestro contexto, en nuestro presente, podamos entender mejor la realidad que estamos viviendo. Porque hemos sido indoctrinados por Dios. Quiero compartir esta pequeña definición de ser indoctrinados. Indoctrinación es el proceso de inculcar en las personas ideas, actitudes y metodologías diseñadas profesionalmente para causar resultados específicos formalizados por el contexto cultural y por los sistemas que desde que nacimos nos han condicionado a pensar y actuar por la ilusión formada por las ideologías que mayormente benefician a los creadores del sistema. Te doy un ejemplo. Dentro o en el dólar americano, en el dólar que utilizamos, ¿qué dice en inglés? In God we trust. En Dios confiamos. Y la palabra Dios alrededor del mundo tiene múltiples significados. ¿Qué significado le damos? Depende en qué parte del mundo y en qué tiempo nacimos. Por eso hay diferentes significados para la palabra Dios si uno los mira dividiendo el mundo entre el lado oriental y el lado occidental. En el oriente la palabra Dios tiene múltiples significados. En el occidente la palabra Dios tiene múltiples significados. Y podemos decir es que solamente hay un solo Dios en la historia. Y si esta es la verdad, entonces ¿por qué tenemos tantos diferentes significados o interpretaciones de la única palabra Dios? Algo que necesitamos conocer también en el mundo occidental y como mencionaba sobre el dinero, que dicen el dinero, en Dios confiamos. Algo interesante es cuando uno mira en inglés lo que es un trust. Un trust es como decir confianza, pero un trust tiene que ver con cuando un propietario, es como decir, el dueño de algo, el dueño de un título, le otorga la responsabilidad legalmente, le da autoridad a otra persona para que le administre los beneficios, para entonces, como quien dice, hacerlos crecer para el beneficio del propietario. Cuando miramos en la historia algo significativo, en el dólar, cuando leemos en Dios, ese en Dios se está refiriendo a la propiedad de alguien en la historia. Y por eso la propiedad de alguien, la propiedad se llama In God We Trust. ¿Ves? En Dios confiamos, pero la confianza es, como decir, el término legal que se utiliza para lo que estaba mencionando,
Hay unos propietarios que legalmente tienen responsabilidad de utilizar, en este caso, ¿qué es lo que están utilizando? A esta nación, que es una corporación. Estados Unidos es una corporación a esta nación. Y por ende, de las formas que han desarrollado el sistema que ha condicionado a los millones y millones de habitantes que desde la formación o descubrimiento o iniciación de esta nación ha sido utilizada para condicionar a las personas a una metodología, a un sistema, a una estructura que brinda beneficios a los dueños de la confianza, del trust. Porque esta nación es una corporación y esta corporación ha sido fundamentalizada y formalizada utilizando esta palabra, Dios. Y como la palabra históricamente es tan significativa y para las personas por cuanto desde niños han sido indoctrinados en ideologías, en teologías que no conocen de la historia, de cómo estas ideologías a través de la historia se han formalizado, no conocen desde que nacieron cuál es el origen de la palabra Dios y cuál es la etimología de la esencia que la palabra de Dios desde su origen contiene. Es como decir, el hombre, por cuanto hemos sido indoctrinados por Dios, indoctrinados por la palabra de Dios, desconocemos el origen real, histórico de la palabra Dios y desconocemos los mismos términos de cómo Dios, esta palabra, se le ha revelado al mundo. Porque la palabra que utilizamos, Dios, a través de la historia, surgió, nació, se originó desde dentro de un ser humano, de la conciencia que en tiempo de pensamientos, de meditación, de cuestionamientos de la realidad de la vida y de la historia, de la naturaleza, de la humanidad y de cuál es el propósito de esta vida. Dentro del ser humano, miles y miles y miles de años atrás, surgió y nació como revelación, donde único puede surgir es dentro del ser humano, que vino a formalizar por muchas razones, por muchos principios, por muchas normas que vinieron a ser leyes de la vida natural. Vinieron a todas formalizar la realidad de la palabra Dios. Y desde su origen, la palabra Dios contenía una igualdad basado en la esencia de una ley, una verdad, un principio universal que nos une o ha unido a todo ser humano siempre y a través de la historia. El ser humano, basado a sus ideas, a sus agendas y a sus conveniencias, ha evolucionado el significado de la palabra Dios. Y a través de la historia, los nuevos nacientes a esta vida
al nacer ciegos, ignorantes de lo que la vida es, pues son formalizados a lo que en su contexto, su cultura, como tradiciones, los formaliza. Y en eso se desarrollan. Y por eso en diferentes partes del mundo, a través de la historia de la humanidad, entonces esta palabra Dios ha sido y es totalmente diferente. Tiene diferentes significados. Se interpreta y se entiende de diferentes formas. Y por eso al día de hoy en la humanidad, la palabra Dios crea tanta separación entre los seres humanos. Porque de acuerdo a qué parte del mundo es como uno concibe a Dios. Uno entiende a Dios y más, uno cree en Dios. Y por ende, como ha sido formalizado desde que nació en su cultura y su tradición por la magna palabra Dios, pues entonces para él eso es la total verdad. Y es la única y absoluta verdad. Y así es como en la historia diferentes naciones, diferentes grupos étnicos, diferentes culturas en diferentes lugares geográficos del planeta Tierra, hemos sido indoctrinados por Dios. Y queda de nosotros entonces en nuestro presente procurar conocer la verdad de Dios. Hay un verso que en la historia de la vida de Jesús lo considero sumamente significante y se encuentra en Mateo capítulo 3, verso 11, cuando es el suceso de que Juan el Bautista estaba diciendo: después de mí, o tras mí, o por ahí viene uno más grande que yo. Y él decía, él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y es interesante conocer a través de la historia que aquí se está usando metafóricamente el uso de fuego, porque el fuego representa en la historia conocimiento. Y es interesante conocer de una persona bautizada. Es una persona que es instruida y es educada por un proceso y un tiempo hasta que la persona viene a comprender, a entender en lo que se le bautizó o en la metodología de lo que se le estaba enseñando. En este caso, ser bautizado en Espíritu Santo tiene que ver con ser bautizado en una esencia separada y diferente. Eso es lo que históricamente el Espíritu Santo tiene que ver con el sentir, tiene que ver con un ánimo diferente, tiene que ver con una mentalidad diferente, tiene que ver con un impulso, porque un espíritu es una motivación, es el ánimo, es el aliento, es el impulso que nace dentro de uno, que motiva a uno hacia una nueva acción. Y por eso esas nuevas acciones santifican. ¿Y qué quiere decir? Separan, es diferente. ¿Y qué causa eso? El conocimiento. Y por eso el fuego. Fuego en esta forma metafóricamente, porque el fuego
consume todo tipo de combustible, y mientras haya combustible, el fuego los sigue quemando y quema y quema. Aquí metafóricamente hablando, y como vemos en Mateo, metafóricamente hablando, ¿cuál es el combustible que el fuego del conocimiento consume? Está refiriéndose a la ignorancia. Y en este caso, ¿la ignorancia de qué? La ignorancia que podemos tener de Dios. De esta palabra tan significativa en la historia que desconocemos su origen, su etimología, su esencia, como ley entre toda la humanidad, porque hemos sido condicionados e indoctrinados en la palabra Dios de acuerdo al mundo occidental. Y por eso continuaremos recibiendo naturalmente las experiencias y las consecuencias de la ignorancia de Dios que tenemos por la indoctrinación de Dios que tenemos. Tengo aquí unas notas y prácticamente compartí todo lo que tenía en las notas, pero quería hacer este video de una forma que motive, y como aquí en Universidad Cristo, el deseo es compartir, que motive a personas a pensar, a meditar. Personas que tal vez han sido como yo, que desde que nací en una tradición de fe judeo-romana cristiana. Y estoy agradecido de cómo fui formalizado en el conocimiento a través de las tradiciones, a través de las interpretaciones de la Biblia, en el conocimiento que se entiende que de Dios. Pero me di cuenta a través de la vida y de las experiencias y de vivir a través de la religión y la tradición, que Dios es algo más. Dios no puede ser limitado y encajado a 66 libros. Es imposible. Y por eso esta serie de videos, y deseo y espero que una chispa, un ánimo, una pregunta, una motivación, un pensamiento surja en ti. Y con el fin de conocer y crecer en la verdad de la historia y de la revelación de Dios a la humanidad. Y queda de nosotros entonces mirar si antes de Génesis, porque la mayoría de nosotros occidentales interpretamos la realidad de Dios de acuerdo a lo que leemos de Génesis en adelante, como si ahí tuviese la realidad del Dios de la humanidad. No, lo que estamos leyendo es la interpretación de un grupo de personas nómadas en la historia que crearon sus historias para distinguirse de otras naciones que tenían sus historias e interpretaciones de dioses y Dios. Y por eso los judeos hebreos crearon sus historias que llamamos Tanakh, Torah o Viejo Testamento, para distinguirse de otras naciones. Y por eso en su literatura su Dios
estatal, su Dios territorial, su Dios llamado Jehová en su literatura. Según Éxodo capítulo 15, versículo 3, un Dios guerrero. Y este fue el Dios y dioses, porque también lo ponen como si fuese plural, de su literatura, lo que llamamos Viejo Testamento. Y así hemos sido indoctrinados por Dios. Y es interesante conocer en la historia cómo un judío, Jesús, nacido judío, criado como judío en su cultura y su tradición, en sus ideologías de fe de su Dios, entonces vino a los suyos a hablarles de Dios en un contexto, en una realidad, en una tonalidad, en una mentalidad totalmente diferente a la de su cultura y su tradición. ¿Cómo eso fue posible? Aquí es donde Jesús, yo lo veo en la historia, también haber sido un ser que fue indoctrinado por Dios. Fue un ser como tú y como yo, que basado a su cultura y su tradición étnica, fue indoctrinado a la realidad de Dios de acuerdo a la interpretación de su gente, de su sistema, que lo formalizó a ser una persona que solo veía y entendía a Dios de acuerdo a cómo su gente lo habían contenido y habían diseñado la metodología, el sistema, las tradiciones, las fiestas, los sacrificios, las leyes, los mandamientos. Todo esto había sido la creación de su contexto, de su tradición y sistema, que lo formalizó a ser un ser indoctrinado por Dios, por el Dios del significado, de la interpretación, de la teología e ideología judeo-hebrea. Y fue un ser como tú y como yo, que decidió en su adultez conocer la revelación de Dios, del Dios universal. Y por ende, como aquí compartimos en Universidad, Cristo fue el ser humano que fue al oriente. El oriente representando la realidad histórica en su contexto, que contenían un entendimiento del origen de la revelación del Dios universal o el Padre de la vida, la esencia que une a la humanidad siempre y que lo es en todos y todo. Y es ahí que Jesús histórico, Jesús de la historia, el ser humano como tú y como yo, creció en sí mismo en la revelación y el entendimiento y en el conocimiento de Dios. Y la indoctrinación de Dios que tenía fue removida. Y por eso en tal conciencia vino a los suyos que estaban condicionados por la indoctrinación de Dios que ellos tenían. Y por eso vimos y leemos en los evangelios la historia de Jesús el Cristo, el que vino a los suyos a hablarle del Padre de todos y de la vida eterna. Y es la misma realidad histórica que a nuestro presente
necesitamos nosotros en nuestro presente experimentar la misma realidad, de conocer y crecer en el conocimiento de Dios y cuestionar al Dios de nuestra indoctrinación para corroborar la verdad del único Dios a través de la historia y la única esencia verdadera que nos une a todos en el mismo espíritu. Una realidad de personas que son indoctrinadas es esta. Usualmente se espera de las personas indoctrinadas que nunca cuestionen o examinen las doctrinas que aprendieron o las doctrinas y normas que lo indoctrinaron, que los condicionaron a su mentalidad. Por eso hoy en día como adultos podemos vivir las vidas en rutinas de siempre hacer lo mismo y nunca cuestionamos por qué yo hago esto, por qué yo creo esto. Y no es hasta que en nuestra adultez y con una mente madura por el fin de conocer lo verdadero, para que en lo que nos reste de vida vivamos por la suprema realidad de la cual podemos vivir y gozar y disfrutar en nuestro presente, hasta que no tengamos ese momento específico de decidir conocer la verdad. Nos quedaremos indoctrinados por Dios. La palabra que el hombre ha utilizado desde que nacimos, el hombre en sus sistemas para condicionar a las personas. Porque como dije al principio, vivimos en Estados Unidos, en el caso mío, y Estados Unidos es una corporación, es un negocio. Por ende, los sistemas que funcionan en esta nación son para el beneficio, son para el uso y beneficio de los propietarios de esta nación. Y por eso como seres humanos necesitamos ser conscientes y despertar de la ilusión que el sueño americano presenta. Por eso es el sueño americano, porque hay que estar dormido, hay que estar ciego para soñar. Y en la Biblia nos llama a estar despiertos. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Espero que este video te motive a crecer en el conocimiento de Dios y a reformar la indoctrinación de Dios que hemos tenido, para crecer en un espíritu de verdad, de hermandad, y que nos motive desde el ahora, el presente, a ver a cada persona, a vivir cada situación de una mayor forma, en el sentido de una mayor conciencia, porque comprendemos que somos uno con la esencia, con la vida y con la realidad que llamamos Dios. Y si soy yo uno y tú uno, entonces cada persona también contiene esta misma realidad, este mismo espíritu de vida. Lo que pasa es que están durmiendo y no están conscientes de esa realidad. Por eso, como conscientes de este espíritu de vida, de Dios en nosotros, de esta realidad reformadora y esta revelación de una verdad eterna, entonces en ese espíritu, en ese sentir, en ese ánimo, en esa motivación,
vivimos, hablamos y hacemos con una mayor conciencia y responsabilidad para en lo que nos resta de vida alumbrar, que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras y demuestre al mundo la conciencia de Dios que tenemos, la conciencia de la vida eterna, de la vida perfecta, de la vida pura, de una vida verdadera. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.